Buenas tardes, nosotros nos tocó el laboratorio de resistencia térmica por contacto. Nosotros somos el grupo G, los integrantes son Jonathan Valencia, Jonathan García, Nilson Ospina, Alexander Romero y el que les habla, Luis Vargas. Analizando lo que es el objetivo general, dice que realizar un experimento que permita determinar la resistencia térmica de contacto en las interfaces con el accesorio de conducción lineal TD1002A. Tenemos lo que son los objetivos específicos, que dice observar el comportamiento que tiene las temperaturas en las diferentes termocuplas, identificar las temperaturas relevantes e intervalos de tiempo, analizar el sistema de la TD1002A para determinar el circuito equivalente, realizar los cálculos estadísticos de error para comparar resultados experimentales con resultados teóricos. Acá vemos una tabla de conductividad térmica de algunos materiales. Vemos que el latón tiene 110 a 25 grados Celsius. Tenemos lo que es la conducción. Dice que la conducción es la transferencia de energía debido a la interacción entre partículas. También se puede llevar entre sólidos y líquidos. En los líquidos y gases vemos que la conducción se debe mediante la colisión y difusión de las moléculas en su movimiento aleatorio, mientras que en los sólidos se debe a la vibración de los parámetros en la red a nivel de molecular. En conjunto, el transporte de energía en los electrones libres. Tenemos lo que es la ley de Fourier, tenemos la ecuación de la ley de Fourier, tenemos las definiciones de gradiente de temperatura y conductividad térmica, tenemos lo de resistencia de contacto. Dice que es una superficie plana, es microscópicamente áspera, siempre tiene y existen diminutas separaciones de aire entre las superficies que están en contacto, así que se ve a simple vista parezca perfectamente lisa. Acá pues tenemos la imagen, pero en este momento no la podemos ver. Tenemos lo que es la ecuación, tenemos lo que es el circuito térmico equivalente, tenemos lo que es la definición del latón. Dice que es una aleación de cobre y zinc de color amarillo, es dúctil, maleable, que al pulir la brilla con facilidad, se emplea en la fabricación de recipientes y estructuras metálicas. Una de sus propiedades fundamentales es que no es atacada por el agua salada, por lo tanto es utilizada, digamos, en la construcción de barcos e instrumentos musicales. Tenemos lo que es el listado de materiales, que pues acá más abajo aparecen las imágenes, sino que en este momento no las podemos ver. Tenemos lo que es la TD1002, tenemos lo que es el cronómetro, el multímetro, el calibrador, el disco de latón, tenemos el termómetro y tenemos agua. Tenemos lo que es el diagrama de montaje y el montaje de la práctica. Bueno, ahora seguimos con lo que es el procedimiento. Decimos que hay que verificar que el equipo de conducción lineal esté aislado de la corriente eléctrica. También debemos verificar que el sistema no tenga fugas de agua y que los interruptores estén apagados y que el potenciómetro esté en su nivel mínimo. También abrir la válvula de entrada de agua, medir la temperatura del laboratorio del agua al inicio de la práctica, aplicar la crema térmica en la parte interna del dispositivo de latón en ambas caras y posteriormente se ajusta este dispositivo con los ganchos de sujeción laterales, pero en este caso no vamos a aplicar la pasta térmica, sino vamos a trabajar sin ella. Entonces después decimos que conectar las termocuplas verificando que los números de estas correspondan con los respectivos puertos del tablero. También conectar el equipo a la corriente eléctrica positiva, permitir que el paso del agua y abrir la válvula roja. Encender el interruptor a la izquierda para alimentar el sistema eléctrico y luego encender el interruptor frontal. Se regula el control de potencia térmica hasta 30 watts y observar los displays de temperatura hasta que estos valores se establezcan. Entonces después decimos que estos son los datos medidos, decimos que tenemos la temperatura ambiente, el tiempo que fue tomado cada 5 minutos, la temperatura del agua y estos son los valores que bota cada termocupla en el intervalo de cada 5 minutos. Decimos que las incertidumbres de medición de los
Elementos de medición son del multímetro es de 0.1 grados Celsius, del calibrador es de 0.1 milímetros, del cronómetro es de 0.01 segundos. Ahora decimos que la determinación experimental de la resistencia térmica de contacto, entonces decimos que tomamos los datos medidos y realizamos dos gráficas con los cuales podremos ver la resistencia térmica de contacto que se dan las dos uniones de la probeta del latón. Y la primera gráfica es la de temperatura respecto al tiempo. En esta gráfica se observa que a medida que pasa el tiempo la temperatura llega a un estado estable, ya que no hay variación de temperatura significativa. Y realizamos una segunda gráfica en donde podremos observar qué pasa con la temperatura en las diferentes termocuplas y en las uniones del TD 1002, para lo cual únicamente tomamos los datos de la temperatura respecto a la coordenada Z cuando el sistema llega a estado estable. Entonces decimos que aquí están las temperaturas y los valores de distancia, después sigue la gráfica, pero en este momento no la podemos ver. Entonces decimos que a través de la interconexión entre las dos caras en contacto, la interfase, existen tres modos de transferencia térmica. El primer modo es la conducción a través de dos puntos de contacto de sólido a sólido. El segundo es la conducción a través de sólido y el aire que queda atrapado entre las separaciones que, debido a su baja conductividad térmica, ofrece una resistencia térmica. Y el tercero se da por la transferencia neta de radiación entre el sólido y los alrededores. Entonces, para tratar las resistencias en contacto térmico se ubica una conductancia en la interfase en serie con los medios conductores en ambos lados, según se muestra en la figura. Y de esta gráfica se pueden sacar varias conclusiones. Entre la termocupla 3 y 5 es donde se encuentra la probeta de latón, es donde está la mayor resistencia térmica y por ende hay una caída mucho más profunda en las otras termocuplas. Las resistencias de contacto tienen una mayor pendiente a partir de las termocuplas que están en la distancia 60 y 100 de la coordenada Z, y se puede suponer que las resistencias térmicas de contacto entre los sólidos son iguales en ambos puntos, ya que no se ve ningún cambio en la pendiente de la caída de temperatura. Entonces decimos que el circuito térmico equivalente cuando llega a estado estable, lo podemos observar que en el anterior dibujo que la parte café es la probeta del latón y las líneas azules es donde se determina la resistencia térmica de contacto. Ya como se dijo anteriormente, en este informe no se puede calcular la resistencia de contacto con las temperaturas relevantes porque se debe tomar las temperaturas un poco antes de la interfase y un poco después. Realizamos la simplificación de las resistencias para poder facilitar el análisis. Como se puede observar en la gráfica 2, la temperatura versus longitud Z, la caída de la temperatura en las superficies donde están los espacios con aire es similar a la caída de la temperatura. Estos espacios se encuentran en Z entre los rangos de 60 a 100, por lo tanto se asume que estas resistencias en los orificios son iguales. Entonces aquí pues aparecen las gráficas, pero no las podemos ver, y como por último vamos a ver las conclusiones, que dice que con lo anterior podemos concluir que la resistencia térmica de contacto, cuando no hay ningún elemento que cubra las cavidades, el aire atrapado en las superficies imperfectas de una mayor resistencia térmica. Esto sumado al material que nos tocó, el latón, al ser una aleación, tiene una resistencia alta, como se puede observar en la figura 2. Con esto terminamos, muchas gracias.